8:23 en este gobierno de la mañana, Z101. Continuamos en este jueves con la ronda de comentarios. Es el momento de escuchar a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta mesa de debate. Muy buenos días, don Álvaro Albelo Hijo. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez Urán. Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez. Buenos días al país. Miren, yo hoy quiero decir lo siguiente. Yo recuerdo que en la campaña electoral pasada, este país votó por el presidente Luis Abinader y por la propuesta electoral del Partido Revolucionario Moderno. Y dentro de la matriz mediática o la línea de comunicación que puso en marcha el hoy partido de gobierno, fundamentó dos ejes de comunicación que dieron mucho nivel de efectividad. Número uno, que quienes estaban gobernando era una mafia encabezada por el Partido de la Liberación Dominicana, y que esa mafia se robó el país, se había robado el país, se estaba robando el país, se robaron el país. Y sobre esa base nos dijeron a nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo del pueblo votante, que aquí se iban solamente en dispendio de la corrupción más de 200,000 millones de pesos. Eso representa el 4% del Producto Interno Bruto. 150,000 millones de pesos. 150,000 millones de pesos representa el 3% del Producto Interno Bruto. Y que ese dinero que se lo robaban los PLDistas, con eso era suficiente para desarrollar una serie de obras, y que el gobierno iba a ahorrarse más de 150,000, 200,000 millones de pesos, y que no era ni siquiera era necesario hacer una reforma fiscal. Pero además de eso, le dijeron a este país, lo que hoy nos gobiernan, de que la política impositiva del gobierno iba a estar en la reducción de los impuestos, y que este país, con menos impuestos y recuperando lo robado, esa fue también la matriz mediática, era suficiente para nosotros resolver el problema. Y yo creo que ya ha pasado cerca de 18, 12, 15 meses de gobierno, y a mí me gustaría que algún funcionario público de esos que manejan las informaciones, porque yo no las manejo, me comience a mostrar lo robado y parte, porque si nosotros no hemos hecho un ahorro de 150,000 millones de pesos como resultado de ese robo que tenían los funcionarios del gobierno pasado, que se robaron el país, yo creo que no hay necesidad de estar dándole tantos pelliquitos al pueblo llano con estos impuestos y con estas pretensiones de gravar hasta la respiración. Entonces, porque si tenemos tantos recursos, si nos hemos ahorrado tanto dinero, si el país está bien, yo pregunto, entonces, ¿cuál es el afán entonces de estar incrementando los impuestos por un lado, y por otro lado está haciendo planteamientos de reforma fiscal, y por el otro lado está planteando nuevos impuestos, sobre todo a la clase media? Yo pregunto, porque si es así, a mí lo que sí me prometieron fue que se iba a reducir el pago de los impuestos sobre la renta. Se habló de un 10%, una tasa, ¿verdad? Y se habló de una reducción sustancial de los impuestos con un mecanismo de dinamizar la economía. Y ahora ocurre todo lo contrario. Entonces yo creo que o una cosa u otra, para por lo menos que la gente tenga un mejor nivel de entendimiento. Por eso yo siempre he dicho que una cosa es usted organizar una matriz mediática cuando usted está en la oposición, y otra cosa es cuando usted está gobernando. Y a veces cuando lo que usted plantea y por lo que usted obtiene algunos niveles de beneficios políticos o electorales basado en una matriz
mediática, una narrativa mediática. Y cuando entonces ese pueblo que le dio el apoyo basado en esa narrativa mediática ve todo lo contrario, entonces comienza a drenarse el nivel de credibilidad de los que hoy nos gobiernan. A mí me ofrecieron reducción de impuestos, no fue aumento de impuestos. A mí lo que me ofrecieron fue que íbamos a recuperar el 4% del Producto Interno Bruto, que los que estaban anteriormente se lo robaban y se lo llevaban para su casa. Entonces, si nosotros hemos tenido unos niveles de eficiencia del gasto y de recaudación fiscal y hemos controlado el dispendio público, que representa el 4% del Producto Interno Bruto, más la eficiencia fiscal, que probablemente ronde el 1%, el 2%, estamos hablando de cerca del 5% del Producto Interno Bruto, que rondan los 250 mil millones de pesos. Entonces yo digo, ¿y para qué más impuestos entonces? ¿Para qué más impuestos? Entonces hay dos cosas. O no hablaron mentira, y construimos sobre la base de una mentira toda esta narrativa para engañarnos, o quieren más dinero. Entonces, si quieren más dinero, tienen que explicarnos también para qué quieren más dinero. Si quieren más dinero, tienen que explicarnos para qué se quiere más dinero. Porque si estamos hablando de eficiencia del gasto, y estamos hablando de no solamente la eficiencia y la calidad del gasto, sino que también estamos hablando de ahorro como resultado de que frenamos, paramos, extirpamos la corrupción, y que la corrupción se llevaba 150 mil o 200 mil millones de pesos al año. Entonces yo creo que ese dinero está ahí. Y como es para recuperar los robados, también que nos digan entonces dónde están los robados. Porque aquí, señores, la gente a veces habla y cree como que los otros son tontos. Aquí un contratista del Estado, del gobierno, un suplidor del gobierno, hace un contrato con el gobierno de 20 mil millones de pesos. 20 mil millones de pesos. Dentro de esos 20 mil millones de pesos, probablemente los mecanismos para ocupar ese contrato tal vez fueron mecanismos ilícitos. Se cometieron, por ejemplo, sobornos, lo que usted quiera. Entonces, ¿tú sabes lo que dicen? Dicen entonces que hay una corrupción de 20 mil millones de pesos. Sin embargo, el contratista suplió los equipos o construyó la obra e hizo todo, pero abarcamos el monto global de la obra y lo colocamos como un mecanismo de corrupción. No los beneficios que tuvo probablemente el contratista y el funcionario como resultado del cohecho, de la conculcación, la asociación de malhechores, en una comisión tal vez que representa un 10, un 15% del monto de esa obra. No, te abarcan el monto global de la obra y te dicen una corrupción de 20 mil millones de pesos. Entonces comenzaron a confundir a la gente, y la gente terminó creyéndoselo. Yo personalmente no me lo creí tanto, no digo con eso que no se desarrollaron bochornosos actos de corrupción en la administración pasada, como lo hay en esta administración también, porque la corrupción no es exclusivo de ningún partido ni de ningún gobierno. Felipe, solo como acotación a tu interesantísimo comentario, que por cierto estoy de acuerdo en algo, nunca me ha gustado, nunca, ni en casos públicos ni privados, que se diga que todos los montos, por ejemplo, que maneja una empresa que está siendo intervenida, son transferibles todos a una mala práctica, porque ahí se ponen las ventas, las deudas, y la gente casi siempre se hace una idea exagerada. Ahora bien, una acotación, si hay un caso, al menos hay un precedente tan reciente como la operación Antipulpo y el señor Pagán, de devolución de bienes. En ese caso hay una devolución de una cantidad X, no sé si eso crecerá, no lo sé, no tengo la... 25 millones de pesos. Algo así, hay una cifra. 25 millones de pesos. Lo que estamos hablando, y de a cuánto abarca la operación Pulpo. Seguro que es muy lejos de lo que se dijo. Ya, de eso es que estoy hablando. Sí. Estamos hablando de 25 millones de pesos que Pagán le había entregado, que probablemente Pagán recibió esos 25 millones de pesos como resultado del soborno de una actividad ilícita, y se lo dio a un ingeniero, creo que de nombre Bolívar Ventura, y no recuerdo quién, de acuerdo al dato, para que hiciera una obra. Y entonces Bolívar dijo, no, espérate, yo voy hecho para atrás,
y se devolvió 25 millones de pesos. Eso hace unos 300,000 y pico de dólares. De eso que estoy hablando precisamente. No, pero estamos hablando de que de cuando tú englobas todo lo que involucra una gestión de gobierno y un presupuesto alrededor de la corrupción, que eso se revierte al final, porque la gente sabe que le están hablando mentira. Entonces, cuando los partidos políticos, sobre todo partidos políticos que tienen vocación de poder, están en la oposición, tienen que ser muy cuidadosos. Y tienen que ser muy cuidadosos. Miren, señores, cómo, y voy a poner dos ejemplos. En el año 1990, a raíz de esa crisis política, como resultado de las elecciones del año 1990, que hay que recordar lo que ocurrió ahí, que había un proceso de agitación social, el PLD ganó las elecciones, ahí había mucho conflicto. Bueno, pero de repente se reconoce el triunfo de Joaquín Balaguer. El PLD obtiene una mayoría congresual significativa que era necesaria para cualquier tipo de reforma. Pero el PLD, un año después del 90, termina pactando con el Partido Reformista Social Cristiano en el Congreso la reforma del año 1992. Y esa reforma, 4 años después, es lo que le garantiza al PLD, que jamás en la vida soñó que iba a estar en el poder 4 años después de haber pactado esa reforma, lo que le permitió al PLD navegar holgadamente durante 4 años hasta el año 2000, hasta el año 96-2000. Ahí se hizo un ejercicio de oposición responsable, porque parte de lo que se aprobó era lo que incluso el propio programa económico del PLD abordaba. Es lo que te digo. Ahí se aguardó cierta, yo diría, coherencia. Ese fue un buen momento de la política dominicana, siempre. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que aquí el sector social, el sector empresarial, todos los partidos políticos se pacta, hace un pacto fiscal? Y el único partido que no firme el pacto fiscal en el año 2019 es el partido que hoy está gobernando. El partido que hoy está gobernando fue el partido que no firmó el pacto fiscal, y hoy esa mala decisión política que entendía el partido hoy gobernante, que le podía favorecer en un momento determinado al partido de gobierno, se revierte en contra de ese tipo de comportamiento y ese tipo de actitud. Ahora resulta que las condiciones que había en el año 2019 para la firma de un pacto no son las que existen hoy en la República Dominicana para la firma de ese pacto social, de ese pacto fiscal. Y como ese era un pacto fiscal donde provocaba una reforma sustancial en los distintos aspectos que tenía que ver con las recaudaciones fiscales, entonces lo que hizo el partido que hoy está gobernando fue poner en marcha una narrativa mediática diciendo que el gobierno no necesitaba mayores recursos, que aquí lo que se necesitaba era la reducción de los impuestos. Y como resultado de esa reducción de los impuestos, mucha gente le creyeron. Pero hoy ese partido está planteando un aumento de los impuestos cuando en promesa de campaña electoral planteó la reducción de los impuestos. Y ojalá entiendan lo que uno le está diciendo. Ojalá entiendan lo que uno le está diciendo. Entonces, a mí me prometieron en campaña, reducirme los impuestos. Me dijeron que con lo que los funcionarios del gobierno pasado se robaron era suficiente para manejarse aquí sin ningún tipo de problema. Que solamente había que hacer lo siguiente: eficientizar el gasto, garantizar un gasto de mayor calidad y tratar de romper el vilipendio de 150,000 millones de pesos al año que se robaban los funcionarios pasados. Eso representa el 3% del Producto Interno Bruto. Entonces yo quiero también que me expliquen ahora cuál es la razón de los nuevos impuestos, o necesitamos nuevos impuestos ahora, o que me busquen los robados para que no me apliquen más impuestos, o en su defecto me estaban hablando mentira. ¡Llévatelo, Cundo!